Y es que vamos a encontrar rumbo en medio de la confusión. Y no sé cuántos ya comenzaron a leer Jueces, pero quiero animarte a que comiences a leerlo. Y no solo una vez, más o menos vamos a avanzar un capítulo, medio capítulo, dependiendo de las narrativas que vengan, cómo viene la estructuración en el libro de los Jueces. Pero me gustaría que en este proceso, fíjate bien el reto que quiero dejarte, por lo menos leyeras 10 veces el libro de los Jueces, porque va a haber tiempo para hacerlo. Te vas a dar cuenta que hay cosas muy llamativas, de mucha enseñanza, y es un libro que yo espero que el Espíritu Santo nos deje profundas enseñanzas a nuestra vida y sobre todo siga cambiando nuestro corazón y lo que hacemos en el día a día. Acompáñame a orar y vamos a arrancar con esta serie Encontrando el rumbo en medio de la confusión, basada en el libro de los Jueces, verso a verso, como lo hacemos en Calvary. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y atendiendo a esa verdad, Señor, hoy venimos con mucha humildad para pedirte que uses el libro de los Jueces para hablar a nuestra vida, para mostrarnos, Señor, tu voluntad, para animarnos a conocerte más y poder, Señor, no crear una imagen distorsionada de quién eres tú, sino que podamos ir a la Escritura y conocer al Dios vivo, verdadero, creador de todo lo que existe y salvador de nuestras vidas a través de la palabra. Señor, danos sabiduría, danos elocuencia para poder tratar este libro de la mejor manera, con creatividad, y que esto nos permita, Señor, juntos disfrutar, estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana esta serie con un verso de Salomón, el rey más sabio de Israel, que en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 dijo lo siguiente. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Y estas palabras de Salomón, hermanos, se me hacen muy pertinentes para introducir este libro, porque la realidad y la historia humana, hermanos, aunque toma distintos matices, se repite una y otra vez. Es como algo cíclico. Pareciera que los seres humanos somos muy duros, muy tercos para aprender y tropezamos una y otra vez con las mismas piedras. El filósofo británico Aldous Huxley dijo lo siguiente: quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Y otra frase popular dice lo siguiente: el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y es que, hermanos, estos eventos en los que vamos a estar reflexionando durante las siguientes semanas ocurrieron hace más de 3000 años, y es increíble la similitud que hay con nuestro tiempo. Ciertamente cada uno en su contexto histórico, en la realidad cultural que nos envuelve, pero vamos a descubrir que lo que dice Salomón y lo que dicen estos pensadores, filósofos que acabo de citar, es que pareciera que la vida y la historia humana es cíclica y se van repitiendo cosas similares con el tiempo. Cuando yo estaba orando al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué libro ahora es el que quieres que enseñemos verso a verso? Porque tú te habrás dado cuenta que tomamos una pausa de algunos meses después de Tesalonicenses, pero nos encanta enseñar la Biblia verso a verso porque vamos por todo el consejo de Dios. Y el Señor comenzó desde el mes de diciembre, ahí en el break de fin de año, a poner en mi corazón enseñar Jueces. Y aquí estamos, listos para emprender juntos
esta travesía. El libro de los jueces, hermanos, nos va a llevar por diferentes narrativas en las que por un lado veremos personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, guiados por el Señor y por su poder. Pero al mismo tiempo va a haber historias que nos van a dejar asombrados ante la incredulidad y la idolatría en que el pueblo de Israel una y otra vez cayó para apartarse de Dios. E incluso va a haber otras historias, hermanos, donde nos sentiremos confundidos, quizá hasta indignados, de ver las acciones brutales y la barbarie con la que actuaron muchos durante este tiempo. El versículo clave en el libro de los jueces, y ahora que lo leas te vas a dar cuenta, dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía como bien le parecía. Así que el libro de los jueces, hermanos, va a tener todos esos contrastes, esos matices, y nos va a mostrar, quiero sintetizarte, cuál es la enseñanza principal del libro de los jueces. Y la enseñanza principal es esta: el pecado trae aflicción y castigo. Repítelo conmigo: el pecado trae aflicción y castigo, pero el arrepentimiento trae liberación y paz. Ese sería como la síntesis de las historias que vamos a ver a través del libro de los jueces. Y espero que sean de una profunda enseñanza para nosotros. El título del libro, el título Jueces, viene desde el hebreo, también la traducción Septuaginta, la Vulgata Latina también así lo nombra, y por lo tanto nuestras Biblias occidentales mantienen el nombre de Jueces. Este título viene del hebreo Shofetim, que significa dador de justicia. Y hermanos, en la estructura social de Israel, Dios planeó que hubiera dadores de justicia como administradores dentro de su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, luego lo puedes buscar en casa, se indica que cuando el pueblo de Israel conquistara la tierra y conquistara las ciudades y se estableciera en la tierra prometida de Canaán, debían establecerse jueces y funcionarios para que ellos atendieran los asuntos civiles de la sociedad israelita. Ahora, este libro, hermanos, es la continuación del relato que viene haciéndonos el Antiguo Testamento desde la liberación de Israel, el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, luego la introducción de Israel a la tierra prometida por parte del líder político militar que era Josué, y finalmente muere Josué, y el libro de los jueces nos va a relatar un periodo. Los eruditos no se ponen muy bien de acuerdo de cuánta duración, pero en lo personal estimo que es un periodo de aproximadamente 250 años, entre el año 1300 antes de Cristo y el año 1050 años antes de Cristo. El libro de los jueces nos va a enfocar en 12 jueces y juezas, porque hay una jueza que es Débora, y nos va a narrar, bueno, algunos se confunden porque cuando el editor de Jueces, ahorita voy a explicar un poco más del contexto de Jueces, está describiendo las distintas narrativas, si tú sumas los años que dice, da 410 años. Pero una lectura así del tiempo descuadra la historia bíblica con la historia que se conoce de aquellos tiempos del antiguo cercano Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que algunos proponen? Y yo estoy de acuerdo con esa postura.
es que los jueces actuaron de manera regional en el territorio que fue ocupando Israel, y no siempre todo Israel estaba bajo opresión o calamidad. Entonces Dios levantaba a uno de esos jueces, ese juez liberaba a la nación de Israel y tenían paz. Pero eso no implica que no pudieran trasladarse otros eventos de las narrativas que vamos a estar leyendo, y al final, al traslaparse, más o menos el periodo de tiempo que este libro abarca es unos 250 años. ¿Cuándo fue escrito el libro de los jueces? También los eruditos no se ponen de acuerdo. Pero no fue en la época de los jueces. Miren, en aquel tiempo, muchas de las historias que circulaban en la nación de Israel se aprendían por tradición oral, así se le llama. Es decir, eran historias, eran hazañas que pasaban de boca en boca y de generación en generación. Y entonces, hermanos, así de hecho, muchos de los pasajes de la Biblia fueron transmitidos de una generación a otra hasta que fueron escritos y conformados el canon bíblico. No sé si usted sabía, pero en el hebreo antiguo no se escribían las vocales. Y no es que no tuviera sonidos vocálicos esa lengua hebrea. El asunto es que no las escribían. Y el otro día alguien me preguntaba, ¿y entonces cómo sabían cómo se pronunciaba cierta palabra? Por tradición oral aprendían cómo se pronunciaba. Fue hasta el siglo VII después de Cristo cuando la lengua hebrea bíblica comenzó a caer en desuso, y un grupo de escribas conocidos como los masoretas introdujeron, fíjate bien, ellos tenían tanto respeto por el texto hebreo que no se atrevieron a agregar las vocales entre las consonantes hebreas, sino que inventaron un sistema de puntos arriba y abajo, se conocen como los puntos vocálicos, para decirle a las generaciones posteriores cómo se debería pronunciar una palabra de la cual no se escribían las vocales. Entonces, hermanos, en la lengua hebrea se escribió, no se sabe cuándo, fue por tradición oral. Lo que sí se nota, y ustedes lo van a percibir en la lectura, es que probablemente se escribió al inicio de los reinados o de Saúl o de David o Salomón. Incluso el texto que ya les cité, que dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía como bien le parecía, denota que la escritura y la compilación de este libro fue posterior a los hechos que se están narrando. Ahora, ¿quién lo escribió? Es otra buena pregunta. La tradición trata de ubicar a Samuel, el profeta, como el escritor de este libro. La realidad es que no hay un sustento sólido ni en la tradición ni en la evidencia propia del libro que nos indique que haya sido Samuel. La mayoría de eruditos piensa que más bien hubo uno o varios editores, obviamente creemos que inspirados por el Espíritu Santo, que compilaron las historias que vienen en el libro de Jueces. E incluso, fíjate bien, algunos que son eruditos en la lengua hebrea detectan como distintos estilos de hebreo dentro de la misma estructura del libro. Pareciera que el editor o los editores, así me voy a referir al escritor de Jueces, no les interesó homologar un solo estilo, sino el Espíritu Santo les llevó a dejar las historias que habían recibido por tradición oral para nuestra enseñanza. Y es que, hermanos, a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿para qué estudiamos un libro del Antiguo Testamento? ¿Para qué es que vamos a ir verso a verso a través de este libro? La Biblia misma nos dice que Dios nos ha dejado su palabra completa para nuestra instrucción y enseñanza. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 15, por favor, versículo 4. Ahí lo tenemos, creo, chicos. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Mira lo que dice la Escritura.
Lo podemos leer todos juntos en Reina Valera de forma coral. Dice Romanos 15:4. ¿Ya lo tienes por ahí? Romanos 15:4 dice lo siguiente. Vamos a leerlo todos los que lo tengan, léanlo conmigo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es muy triste, hermanos, que en la actualidad hay algunos predicadores que están como quitándole valor al Antiguo Testamento. Y quiero decirte que ese es un grave error. La Biblia misma dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a nosotros se nos ha dado la Escritura como el código de Dios para nuestras vidas, a partir del cual nosotros vamos a, por guía del Espíritu Santo, a tener la revelación de Dios, a aprender de quién es Dios, cuáles son sus propósitos y qué es lo que quiere de nosotros y nuestras vidas. Y algunos quieren desestimar el Antiguo Testamento porque de repente hay cosas como difíciles de entender, difíciles de explicar, cosas que incluso pareciera que van contra los valores cristianos revelados en el Nuevo Testamento. Pero hay que entender una cosa: nosotros estamos yendo, fíjate bien, a un texto que probablemente tiene cerca de 3000 años, desde nuestra óptica del siglo XXI, y si no hacemos el esfuerzo de comprender el contexto histórico, cultural, gramatical, de lo que ellos vivieron, sin duda vamos a hacer una interpretación errónea de lo que ocurrió en esos pasajes. Ese es mi trabajo como pastor y maestro en la iglesia, el poder hacer un puente contextual, histórico, cultural, para que podamos, en la medida que el Espíritu Santo nos permita, entender lo que dice la palabra de Dios. Y entonces no te saques de onda con algunas historias que vas a ver, la verdad, unas bien terribles, pero hay que verlas desde esa perspectiva. Otra cosa que tú y yo no debemos perder de vista es que los creyentes de esta época tenían una revelación de Dios mucho más limitada que la que nosotros ahora tenemos. Escasamente ellos, voy a decirlo así, tenían la ley de Moisés, que es mucho, ¿no? Pero por otro lado, a diferencia de nuestro tiempo, la gran mayoría de las personas no sabían leer y escribir. De hecho, quiero decirte que el hebreo bíblico fue un lenguaje revolucionario en su tiempo, porque solo con 22 caracteres se podía escribir una lengua completa y transmitir las ideas, los principios de Dios a través de algo escrito. Si tú has visto, las lenguas contemporáneas al hebreo eran mucho más complicadas de escribirse y de interpretarse. Tú seguramente has visto muchas películas sobre los egipcios y has visto imágenes de toda la bola de dibujitos y de jeroglíficos que ellos dejaron, y hasta la fecha no hay como una cabal interpretación de lo que ellos escribieron, porque eran lenguas primitivas muy complejas. En su tiempo Dios usó el hebreo bíblico por ser una lengua mucho más desarrollada, te vuelvo a repetir, que con solo 22 caracteres podían escribir y expresar ideas. Y Dios usó la lengua hebrea para transmitirnos la palabra de Dios y la gran mayoría del Antiguo Testamento. Ahora, una cosa que quiero aclararte: eso no significa que el hebreo sea el lenguaje de Dios, o que el griego sea el lenguaje de Dios y tenga, porque de repente hay creyentes que quieren darle al hebreo como un sentido de origen divino. No, Dios irrumpió en la historia y en la cultura humana para revelarnos su plan.
y usó lenguas que eran propicias para comunicar el mensaje de él a Israel y luego a las naciones, y así hacernos llegar su palabra. Pero no significa que hablar el Shabbat, y de repente uno escucha, ¿no?, en iglesias que usan hebraísmos, eso no tiene ninguna relevancia, hermanos. Te lo digo honestamente, ni te dejes apantallar, ¿no? Que de repente algunos, ¿no?, empiezan a citar algunos vocablos que han aprendido en hebreo, que la neta está re difícil el hebreo, y ya creen que están como en una conexión divina más especial, pero no es así, hermanos. Entonces el libro de los jueces, como el resto de las escrituras, es palabra de Dios y nos ha sido dejada para nuestras enseñanzas. Ahora, ¿quiénes son estos jueces? Estos jueces, hermanos, no son como los jueces modernos de nuestro tiempo. Hoy en nuestro sistema y en nuestra estructura social tenemos el poder judicial, ¿no? A ver, chicos y chicas y grandes y pequeños, supuestamente nuestras naciones que son republicanas y son demócratas, tienen 3 poderes. A ver, vamos a hacer un examen aquí de cultura social y cívica básica. ¿Cuáles son esos 3 poderes? El legislativo, ¿verdad? ¿Esos quiénes son en México? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ese es un poder. Luego, ¿qué otro poder hay? El más conocido y por el que votamos según también nosotros es el poder ejecutivo, donde la autoridad del Estado cae sobre una persona que es, en el caso de México, el presidente de la República. Pero hay otro poder que no es elegido de manera democrática, que es el poder judicial. Y ahí tenemos toda una estructura de jueces, magistrados, que son los encargados de impartir justicia de acuerdo a nuestras leyes en nuestro país. Ahora, quiero aclarar una cosa. Los jueces de los que vamos a hablar no son jueces en el sentido contemporáneo. No es que estaban en un tribunal, sentados en su silla, con su martillo en la mano, como luego lo vemos en las películas, para dictar una sentencia. Más bien, fíjate, estos jueces hacían una función similar a lo que los alcaldes de nuestro tiempo hacen. Una función de dirigir, de administrar, de gobernar una región. Ahora, si observas algo interesante en este libro, es que Moisés murió y Dios levantó un nuevo líder. ¿Quién fue? Josué. Ok. Josué murió, pero Dios no levantó otro líder para que siguiera la conquista. Dios determinó, porque es su voluntad así, que cada tribu fuera tomando posesión de la tierra que les había sido asignada, la conquistaran y establecieran la estructura social que Dios había establecido en la ley de Moisés. ¿Y cuál era esa estructura social? Que iban a ocupar las ciudades cananeas, y en las ciudades, fíjate bien, se iba a dispersar la tribu de Leví por toda la tierra de Israel, para que ellos fueran los encargados de enseñarle a la nación la ley de Dios y los valores de vida de Dios. Y también se iban a establecer jueces de este estilo que estamos platicando, para que ellos administraran esas regiones. Hay que entender una cosa también. Israel no gozaba en esa época de una unidad nacional como suele ser ahora los países contemporáneos. De hecho, tampoco los cananitas. Si tú tratas de recordar un poco tus clases de historia de aquella época de Mesopotamia y el antiguo cercano Oriente,
realmente había lo que se conocían como ciudades-estado. Es decir, cada ciudad tenía su rey y sus gobernantes. Y en la medida del poder y la riqueza de ese rey, lo que hacían era ofrecer seguridad a los habitantes que vivían en su región. Obviamente, una ciudad amurallada ofrecía mucho más garantías de seguridad a los habitantes de su región, y entonces se establecía un rey. Por eso uno ve en los relatos del Antiguo Testamento que se mencionan un montón de reyes. Y tenían algunas cosas que compartían como cultura, pero en realidad eran ciudades independientes. Y ya dependiendo del poderío, de la riqueza de un rey, iba expandiendo su dominio. Y a veces tenían lo que se conoce como reyes vasallos. Es decir, dejaban a esa familia o a esa persona gobernando cierta región, pero ese reinado más pequeño que el del señor o del rey más grande tenía que declarar lealtad y rendir tributo al rey que era mayor que ellos. Y así era como se estructuraba la sociedad de aquella época. Por eso vemos, por ejemplo, que los judíos, o los israelitas, perdón, es el término correcto en esta época, los israelitas conquistaron Jericó y pelearon contra Jericó y derrotaron al rey de Jericó, y luego iban contra otra ciudad y ahí había otro rey, y es por esa razón. De repente uno piensa como ciudadano y como ser humano del siglo XXI en que hubiera grandes naciones y hubiera poderes y ejércitos. Eran pequeños estados que estaban ahí mezclados en la región de la antigua Palestina. Bueno, espero que todo esto sirva para darnos un trasfondo de lo que vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. Una cosa más que quiero comentarte, ya para terminar esta parte del trasfondo, es que vamos a observar a través del libro de Jueces que los israelitas no lograron y no quisieron expulsar finalmente a todos los habitantes de Canaán, de la tierra que iba conquistando. En el capítulo 2, no se lo pierdan la siguiente semana, el texto bíblico nos va a revelar cuál es la razón por la que Dios dejó a esos pequeños enclaves cananitas para cumplir propósitos de Él en la nación de Israel. Uno puede ver, y algunos libros que hablan de esta época, que en lugar de que los cananitas fueran conquistados y hebraizados, por decirlo así, justo ocurrió lo opuesto. Los hebreos conquistan Canaán porque sí la llegan a poseer, pero ellos sufren una cananización. Y algo que vamos a observar en el libro de los Jueces, muy similar a lo que vivimos hoy, es el sincretismo cultural y religioso de esa época. Déjame explicarte qué es el sincretismo. El sincretismo es la actitud, la manera en que muchas personas toman cosas de distintas expresiones culturales, religiosas, y hacen su propio cóctel. A veces lo he explicado así, ¿no? Es como tu fe a la Starbucks. Tú te paras en el mostrador, miras todas las opciones que tienen, y algo del atractivo de Starbucks y de ese tipo de negocios de nuestro tiempo es que tú creas tu bebida única. Y entonces tú dices, me da café de tal, y le agrega este dulce, y le agrega este jarabe, y lo quiero con leche light deslactosada, y que sabe a agua, y ahí estás, ¿no? Y leche de almendras, imagínense. Bueno, el sincretismo, digo, y no está mal si lo haces en Starbucks. El problema es que es como una característica de la generación de nuestro tiempo, y era una característica de la generación que
fue después de Josué y que conquistó Canaán. El sincretismo básicamente es esto: tomar elementos religiosos de las distintas expresiones religiosas y crear tu propia espiritualidad y tu propia fe. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, porque pudiera ser que varios de nosotros estemos haciendo eso. Una película que a mí me llamó la atención y en otra ocasión la comenté, una película que salió hace como unos 5 o 6 años, que se llamó La vida de Pi. Si tienes chance y en la tarde estás tranquilo, y búscala por ahí en alguna de tus streamings que rentes. Es la historia de un muchacho que naufraga con un león, ¿verdad?, en una barca. Pero observa la película y la película tiene toda la marca de sincretismo de nuestro tiempo. De hecho, conforme van narrando la historia de Pi, se puede ver que él nació como musulmán, como hindú, perdón, pero prueba un tiempo con el cristianismo, prueba otro tiempo con el islam, y al final, en la narrativa, te van diciendo que él toma lo bueno de todos y ha creado su propia manera de entender a Dios y su espiritualidad. Ahora, suena bien, porque estamos en la época de la diversidad y la inclusión, en todos los sentidos, supuestamente. El gran problema es que la revelación bíblica no nos lleva a eso. Y una de las cosas que molesta de la fe cristiana a nuestro tiempo es que la Biblia no es sincretista. La revelación bíblica justo es exclusivista. Solo hay un camino para llegar al Padre. Eso dice la Escritura. Si la Escritura dijera, mira, todos los caminos llevan a Dios, porque esa es una creencia popular en nuestro tiempo, ¿o no? Todos los caminos llevan a Dios. Algunos dicen, mira, conocer a Dios es como estar con los ojos vendados y Dios es un gran elefante y alguien toca la trompa y entiende a Dios así, y alguien toca una pata y entiende a Dios así, y alguien toca una oreja y entiende a Dios así, y entonces todos los caminos llevan a Dios. Y mira, si eso enseñara la Biblia, eso te enseñaría. Pero la Escritura es muy clara cuando dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no me siento moralmente superior a las otras religiones. El asunto es que yo he encontrado, como muchos de ustedes, que la verdad y lo que le da sentido a la vida y una explicación a todo lo que hay es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que, hermanos, el sincretismo religioso y cultural va a estar presente en el libro de los Jueces, y vas a ver el desastre que produce ese sincretismo. Porque en apariencia parece algo bueno, algo atractivo, algo que va a traer paz entre los seres humanos. Pero mira, pasa una cosa, hermanos. Cuando la sociedad y cuando tú de manera personal decides sacar a Dios de la ecuación de tu vida, te quedas sin brújula. Mira, 3 cosas que ocurren cuando sacas a Dios, al Dios de la Biblia, de tu vida. Número 1, una pérdida de la identidad. ¿Quién soy? Es una pregunta tan básica que todos nos hemos hecho. Esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y créeme una cosa, no es lo mismo creer que somos una creación especial de Dios a creer que somos el accidente cósmico evolutivo de millones y millones y millones de años. No es lo mismo. Son 2 visiones distintas de la vida. Entonces, las personas que deciden sacar a Dios de su vida, a lo mejor no en la teoría, pero sí en la práctica, van a perder identidad. Porque somos creación especial de Dios.
Dice la Escritura que sus ojos de Él vieron nuestro embrión. Y que cada día de nuestra vida, esto es increíble, y a mí, honestamente, en mi mente humana, digo, ¿cómo lo puede hacer Dios? Salmo 139. Cada día de tu vida, de mi vida, dices David, estaba ya escrita en tu libro. ¡Wow! Cuando las personas sacan a Dios de su vida, pierden el propósito y el sentido de la vida. Mira, si no hay Dios, o sea, ¿qué propósito puede haber? Y esta generación, como muchas otras en la historia, han decidido sacar a Dios de sus vidas. Y por eso viven sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y por eso tanto suicidio. No tienen propósito. No tiene sentido su existencia. Y hermanos, cuando uno vive sin propósito y sin sentido, porque ha sacado a Dios de la ecuación, uno es como un papalote sin cola. No hay control. Vas a volar a cualquier lado y vas a acabar hecho pedazos. Y una tercera consecuencia de ese sincretismo, al quitar al Dios revelado en la Biblia de la vida, es que se pierde la brújula moral. A ver, ¿quién dice que es bueno y que es malo? ¿Nosotros? Bueno, tú eres cristiano, cristiana, y vamos a decir Dios. Pero si Dios no existe, ¿quién tiene la autoridad para decir que es bueno y que es malo? Por eso el relativismo de nuestro tiempo. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y oh maravilla, todas las verdades son verdaderas. ¿Usted cree eso? Eso ni en matemáticas ni en lógica tiene sentido. No existe como que cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su interpretación de la verdad. Eso sí. Pero si Dios no existe, ¿para qué portarse bien? Si lo que domina en nuestra estructura social es la ley del más fuerte, la sobrevivencia del más apto, entonces déjame decirte una cosa que no me malentiendas, pero el que carga una AK-47 y tiene la osadía de tomar la vida de otros, está por encima de nosotros bajo esa perspectiva. Porque simplemente está ejerciendo el que él está sobreviviendo, el más fuerte. Pero cuando Dios está en la ecuación de nuestra vida, hermanos, Él es quien determina qué es bueno, qué es malo, y le da orientación a la brújula moral de nuestra vida. Abre tu Biblia en Jueces capítulo 1. Bueno, antes de leer Jueces 1, perdón, hoy ya me van a acusar, este brother no vino hoy bíblico. Vamos a ir a la Biblia. Solo te estoy dando el contexto. Quiero que veas el siguiente diagrama, por favor, el que es un ciclo. Ahí está. Este es para que tengamos como una dirección hermenéutica de Jueces. 7 veces, por lo menos en el libro de Jueces, vamos a ver este ciclo en las historias, en las narrativas de este libro. Primero, una apostasía, es decir, un alejamiento de Dios del pueblo de Israel. Como consecuencia de esa apostasía, un periodo de aflicción, de opresión, de quebrantamiento. Luego vamos a ver un tiempo de arrepentimiento del pueblo de Israel, donde vuelven a buscar a Dios porque les está yendo como en feria. Y finalmente, Dios respondiendo a través de una liberación, usando un juez para tal propósito. Ahora sí, vamos a Jueces capítulo 1.
Toma el reto de leer 10 veces Jueces en estos meses. Mira, con que te leas, fíjate bien, unos 2 capítulos diarios, lo vas a leer más de esas veces. Y si así como que no estás muy acostumbrado a leer, léete un capítulo. Pero me encantaría que lo hicieras porque le vas a tomar más sentido a lo que vamos a estar reflexionando. Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Una cosa que quiero comentarte. Si tú recuerdas, casi en la mayoría de prédicas pongo los textos que estamos leyendo en pantalla. Y también para el que lo vea después en streaming en línea. Es tan grandes las lecturas que vamos a estar haciendo, que en esta ocasión prefiero que vayas a tu Biblia física y me acompañes en la lectura. Durante esta reflexión voy a estar leyendo la mayoría del texto de Jueces en Reina Valera 60. Y entonces para que lo vayas leyendo. Y solo voy a ir comentando algunas cosas que están interesantes o pertinentes en el texto. En este capítulo 1 de Jueces, hermanos, amigos, el editor hace un breve relato de la muerte de Josué y nos dice claramente que Dios no levantó un nuevo líder, sino que nos narra cómo comenzó el proceso de establecer la estructura social de Israel durante la conquista y posterior al tiempo de la conquista. Esta estructura ya está revelada en la ley de Moisés. Ahora, observen en estos primeros 2 versículos que el pueblo de Israel consulta al Señor para ver cómo van a continuar con la conquista. Era una práctica común en esta región del mundo, en esta época, que los líderes militares consultaran a los dioses para ver si les favorecían en una batalla militar. Ellos tenían distintas maneras de hacerlo. Voy a hablar de los pueblos de esta región en esta época. Algunas veces ofrecían algún animal en sacrificio, lo destazaban y observaban los órganos internos observaban los órganos internos del animal que habían ofrecido en sacrificio. Y yo no sé cómo lo hacían, pero si veían algo anómalo, probablemente lo tomaban como un augurio de que no debían de ir a la batalla. Lo hacían los pueblos paganos también. Y los israelitas, en este caso, quizás siguiendo esa tradición cultural, no nos dice el editor cómo es que consultaron al Señor. Acuérdense que en esta época ya existía el tabernáculo de reunión. En otras épocas la narrativa así nos dice que Moisés fue al tabernáculo y Dios le habló y le dijo que hicieran tal o cual cosa. Pero en estos versículos solo nos dice que consultaron al Señor para ver cuál iba a ser como la táctica de batalla y quiénes iban a ir a pelear como parte del avance de la conquista. Entonces aquí, miren, el Señor le respondió. Versículo 2. Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora, quizá acotando algo, sería una excelente práctica de vida que en tus proyectos y en tus batallas personales siempre consultaras al Señor. Porque, hermanos, a veces, si somos honestos, muchas veces,
nosotros estamos tomando decisiones sin buscar la dirección de Dios. Ahora, uno quisiera, ¿verdad?, como esas piedras que tenían los judíos que se llamaban Urim o Tumim, o uno quisiera, ¿verdad?, que no juegues la ouija, ¿verdad?, pero que algo te dijera. O sea, a nosotros como cristianos en el siglo XXI, Dios nos ha dejado su palabra primordialmente para guiar nuestras vidas. En la Biblia, hermanos, hay consejo para prácticamente todas las dimensiones y las cuestiones de la vida humana. Cómo ser un buen cristiano está en la Biblia. Cómo ser un buen comerciante, un buen empresario, un buen profesional, hay principios en la Biblia. Cómo gozar de finanzas sanas y bendecidas por Dios, hay principios en la Biblia. Cómo ser un cónyuge de bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa, hay principios en la Biblia. Cómo educar a nuestros hijos en los caminos de Dios y en la vida, hay principios en la Biblia. Cómo tratar con un vecino bravucón y difícil, hay principios en la Biblia. Y creo que no hay, no sé, a lo mejor se debe de ver la televisión o no, el Netflix o no. Hay principios en la Biblia que, aunque son asuntos muy de nuestro tiempo, hay principios en la Biblia que nos van a dar dirección de cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos decidir. Ahora, ¿Dios puede hablarnos de alguna manera en este tiempo? Yo creo que sí. No podemos encerrar a Dios y decir: Dios, en mi teología tú jamás me puedes hablar. Pero mira, no podemos decir: Dios todos los días me habla y escucho su voz audible. O sea, no ocurre así, hermanos. Dios va a hablar en su palabra, ya nos las dejó. Y si un día Dios me habla, yo voy a estar como muy alerta a lo que dice la palabra, porque hay que tener ese discernimiento, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna vez he escuchado la voz de Dios? Sí, alguna vez. Quizá yo así recuerdo unas 3 veces en mi vida, en algo específico de mi vida, de mi familia. Y quizás solo fue que así quería yo sentirlo, no sé, pero hermanos, hay espacios y lugares dentro de la iglesia cristiana donde se cae en ese sensacionalismo, en esa falta de discernimiento a través de las escrituras, donde ya cualquiera dice: Dios me habló a mí y Fer y me dijo que me dieras las llaves de tu carro y me los regalaras. Y hay mucho falso profeta de Dios. Hermanos, el 99.99% de las veces Dios te va a hablar a través de las escrituras. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Y si a Dios le place un día hablarte de otra manera, Él te lo va a revelar de una manera clara. Te reitero, yo cuando crecí como creyente, crecí en una iglesia muy conservadora, de un cesacionismo bien conservador, bien estricto en cuanto a que Dios puede hablar, pero Dios a través del tiempo me ha mostrado que Él puede hacer lo que Él quiera porque es Dios. Pero Él ha dejado claramente reglas para que nosotros miremos en la Escritura si algo es de Dios o no es de Dios. Amén. Así que no me venga un día: es que pastor, hoy soñé esto y aquello. La gran pregunta es: ¿ese sueño viene de Dios? ¿Qué dice la Escritura de eso que soñaste? Un día llegó una mujer y me dice: pastor, Dios me ha dicho que debo divorciarme de este hombre. Yo dije: bueno, el Dios que yo conozco en la Biblia dice en Oseas: yo aborrezco el divorcio. Y se lo dije a la hermana y obviamente ya sabes, se enojó. Pero yo tenía que decirle lo que dice la palabra. El Dios que yo conozco y el que se ha revelado en las Escrituras dice: yo aborrezco el divorcio. Y recuerdo que a un profeta, Oseas, le dijo: cásate con esta prostituta. Y cuando le fue infiel la prostituta, Dios no le dijo: divórciate de la prostituta, le dijo: perdónala y recíbela, porque es una lección para Israel. Qué duro para Oseas. Pero por eso, hermanos, tenemos la Escritura como la guía de nuestra fe y de nuestra práctica. Amén. Entonces, por favor, deje de andar ahí como queriendo divagar. Es que hay una cosa que quiero decirte con esto.
Para el ser humano es más fácil cargar un amuleto, o hacer un ritual, o buscar en la suerte y unos dados, algo para la guía divina, que ir a la palabra de Dios y encontrar ahí el consejo de Dios para su vida. Es más fácil decir, bueno, Dios, voy a hacer como un rito especial para encontrar tu voluntad, que día a día perseverar en la Escritura para encontrarnos con Dios y escuchar su voluntad. Pero ese es el camino. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Cristo dijo, todas las Escrituras me señalan a mí. Así que, hermanos, es buena práctica buscar la guía de Dios en las batallas diarias de nuestra vida. Versículo 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano, está hablando de tribus, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec. Va a ser un buen reto que leas Jueces para aprender a leer sin equivocarte. Hay nombres rarísimos. Adoni-Besec en Besec. Y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Voy a hacer una pausa. Para muchos no creyentes, e incluso algunos creyentes, les es difícil digerir, entender, o a veces incluso lo ven contradictorio, cómo Dios puede ordenar una guerra santa y pelear contra los cananeos y matarlos. El problema es este, hermanos, que nos gusta enfatizar y aceptar los atributos de Dios que nos resultan favorables a nosotros. Por ejemplo, Dios es bueno y nos encanta que Dios sea bueno. El Señor amplio y misericordioso y amplio en perdonar. ¡Wow! Eso nos encanta. Dios es amor. Aleluya, amén. Pero se nos olvida que hay otros atributos divinos que también están revelados en la Escritura y que Dios, como creador y soberano, tiene el derecho y la facultad de ejercer. Dios es justo. Dios es juez. Y Dios da el justo castigo al que lo merece. La Escritura dice, Dios ama al justo y está atento a sus oraciones, pero Dios aborrece al impío y su juicio está contra él. Y hermanos, digo honestamente, nos cuesta como seres humanos poner como en la balanza estos atributos de la divinidad que están revelados en la Biblia y encontrar un balance en nuestra interpretación de quién es Dios y cómo hace Él las cosas. En el libro de Isaías, por favor, si abres, bueno, ese sí te lo voy a poner en pantalla. Isaías, por favor, capítulo 11. ¿Me lo pueden poner, chicos? Isaías 11:4. Dice lo siguiente: hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Dios es creador de todo lo que existe, amén. Y Él tiene derecho sobre su creación.
Y a través de la revelación bíblica, fíjate bien, vamos a ver a Dios usando al pueblo de Israel para ejercer sus juicios sobre otras naciones. Pero también vamos a ver a Dios usar a naciones paganas, no creyentes, para ejecutar sus juicios sobre su pueblo Israel. Él muda los tiempos y las edades. Él está sentado en su trono. Él juzga a las naciones. Él es Dios, creador de todo lo que existe y juez justo de todos los seres humanos y angélicos que existen. Ahora, no todo lo que vemos en el texto quiere decir que recibe la aprobación de Dios. Porque de repente alguien dice, no, es que Dios aprobaba esto, y hay que mirar bien el texto. Y a la luz del resto de la escritura, interpretar lo que quizá no podemos entender o asimilar. Aquí vemos que Dios le concede la victoria a Judá. Judá pidió opinión para ver Israel quién iba primero, iba Judá, pero no consultó a Dios para ver si iba Simeón también. O sea, ahí se ve como que a veces sí y a veces no. Creo que así somos nosotros de repente, ¿no? A veces sí buscamos la dirección de Dios, a veces no. Hermanos, no se pierda el próximo capítulo. Nos vemos próximo domingo para continuar con Jueces 1 y que el Señor esté obrando en nuestras vidas. Una cosa que quiero, solo para terminar, ya la mencioné, pero quiero reafirmarla. A pesar de la confusión y el caos que podamos ver, no solo en Jueces, sino en otras épocas de la narrativa bíblica, Dios siempre es soberano y tiene las cosas bajo su control. Te vuelvo a repetir, Él no es que apruebe tal o cual cosa de las costumbres y de las culturas de aquel tiempo, como no lo hace con las culturas de nuestro tiempo. Pero Dios está sentado en su trono y en medio de Jueces vamos a ver que el Señor reina. Así como reina en tu vida y en mi vida, y no todo lo que hacemos es exactamente la voluntad de Dios, pero crecemos en amar a Dios, en conocerle y confiar en Él para, en su palabra, encontrar su voluntad. Amén. Terminemos con una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido que este contexto que hoy tenía que explicar a la iglesia, tú lo uses, Señor, para darnos una mayor comprensión de lo que en el libro de Jueces quieres enseñarnos. Padre bueno, gracias porque en tu palabra podemos encontrar la guía, podemos encontrar el consejo para poder escuchar tu voz y poder vivir haciendo tu voluntad. Señor, gracias porque en medio de la confusión de este mundo, en medio del mar de las ideas de nuestro tiempo, Cristo es el faro que guía nuestra vida y podemos encontrar en Él la verdad, el camino y la vida que necesitamos en ti. Te pedimos que uses el libro de Jueces para hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.